Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Jabrín Tobim. Estamos compartiendo un hermoso Shabbat con los amigos, integrantes de la comunidad. Ya obviamente hicimos las brajot correspondientes a este Kabbalah Shabbat. Hemos estado escuchando, compartiendo con el Señor unos temas de alabanza, de oración. Y lo que vamos a hacer ahora es recibir la palabra del Señor, obviamente palabra que fue orada y que le dio la bajada de línea al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo a Pablo Guilao, quien hoy va a predicar, él es judío, creyente en Yeshua, periodista también. Y bueno, le comento a la gente que se quiere sumar a la comunidad que nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintovim@gmail.com y también nos pueden escribir, pueden sumarse gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrintovim. El título de la enseñanza que presenta hoy Pablo se llama Menguar para crecer. Menguar para crecer ese título, entonces Pablo, cuando quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Marce, Shabbat Shalom para todos. Y sí, eh, Menguar para crecer es el título de esta nueva reflexión. Y como paso previo a su desarrollo, me gustaría hacer hincapié en esta palabrita, ¿no? Menguar. ¿Cómo se define? ¿Con qué la relacionamos? ¿Qué sinónimos tiene? Porque es un término que en la palabra aparece, aunque en nuestro lenguaje cotidiano no solemos usarlo tanto. Menguar. Bueno, entonces veamos que le podemos poner algunos sinónimos más habituales, como reducir, disminuir, mermar, aminorar, achicar. ¿Y por qué deberíamos entonces reducirnos para crecer si siendo lo uno opuesto al otro prácticamente? Bueno, de aquí hay un juego de palabras que hacia alguna parte quiere llevarnos. Vayamos directo, empecemos ya mismo con las escrituras para revivir una hermosa historia que fue la de Juan el Bautista hablando de Yeshua. Entonces, vamos a ver en la palabra Juan 3:30, que dice así: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Bien, ¿cómo se produjo esta sabia definición de Juan el Bautista? Pongámonos entonces en contexto. Juan bautizaba en el río Jordán y tenía sus discípulos. Y a su vez también estaba Yeshua con sus propios discípulos, que también bautizaba. Según cuenta la palabra, en ese momento había cierta confusión todavía. La gente de Juan estaba confundida porque Juan también era profeta, o sea que él también había sido enviado por el Señor. Entonces, ¿quién era uno y quién era otro? Y los discípulos de Juan fueron a preguntarle, y Juan le respondió con claridad. Y ahora veamos ya un poco más amplia la respuesta de Juan el Bautista. Lo vamos a ver a dónde, en Juan 3, 28 al 30, donde vamos a verlo de una manera, como decía, bastante más amplia. Decía Juan el Bautista: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Mashiach, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él, otra vez lo vamos a ver, a él le toca crecer y a mí menguar, dijo entonces Juan con respecto a Yeshua. Y lo dijo claramente, él tenía que menguar, que reducirse, que achicarse, para que Yeshua creciera, para que los discípulos y para que la gente en general entendiera cuál era la real dimensión, cuál es su real dimensión, porque él, como sabemos, está vivo. Y en los siguientes versículos, Juan lo pudo clarificar más todavía. Lo vemos en Juan 3:31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo
está por encima de todos, dijo nuevamente Juan el Bautista. Y en el mismo capítulo es donde termina diciendo lo siguiente. Juan 3, 35, 36. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Bien, Juan el Bautista puso las cosas en su lugar. Él era un simple ser humano, un profeta, sí, claro, pero un simple ser humano con virtudes y con defectos. En cambio, Yeshua era el que venía desde arriba. Yeshua es el Mashiach esperado por el pueblo de Israel y el Salvador de toda la humanidad. Juan debía menguar para que Yeshua creciera, no porque porque a Yeshua le faltara crecimiento, sino porque él es perfecto, porque él es perfecto. ¿Por qué se daba esto? Porque la gente debía comprender de dónde venía Yeshua y que así él creciera en el interior de cada persona también. Pero bueno, alejémonos por un momento de aquella gran escena de la historia de la humanidad y volvamos al día de hoy. Y aquí estamos entonces nosotros, transitando entre miles de millones de personas, con dificultades, viviendo en un mundo complejo, que por lo general ignora a Dios, con problemas por resolver, con temores, pero también con la felicidad que nos da nuestra condición de creyentes, con la fe de que caminando en compañía del Señor, Él va a ayudarnos siempre si no nos apartamos de su lado. Para batallar en este día a día, el Señor nos proporcionó armas que, como sabemos, no son escopetas, no son cuchillos, no son revólveres, sino que son armas espirituales. ¿Y cómo obtenemos esas armas? Bueno, es imprescindible reconocer, ante todo, que necesitamos un Salvador, que solos no nos vamos a poder salvar de ninguna manera, que nuestro pecado es lo que nos impide estar en un lugar santo, como es el cielo, y que Yeshua es el que se sacrificó para que, aún siendo pecadores, podamos estar eternamente con nuestro Padre Celestial. Reconocer la obra redentora que el Mashiach hizo por nosotros es un paso fundamental que debemos dar sí o sí si queremos ir al cielo. Pero también para que tengamos una vida de calidad aquí mismo, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque Yeshua ya no está más en forma física como hace más de 2000 años, pero sigue operando a favor de los suyos en el plano celestial. Una vez que hayamos aceptado su sacrificio como instrumento perfecto de salvación, nos serán entregadas esas armas espirituales para que nos defendamos de los peligros cotidianos y que experimentemos un crecimiento constante. Un crecimiento que nunca terminará hasta el momento en que nos vayamos de este mundo para entrar en la presencia de nuestro Señor. Bien, fíjense cómo el Mesías, a punto de volver al Padre, comunicó que sus seguidores no se quedarían solos a pesar de su ausencia terrenal. Vayamos entonces a las Escrituras nuevamente y detengámonos en otro pasaje importantísimo. Juan 14, 16 al 17. Juan 14, 16 al 17, que dice lo siguiente. Habla en este caso Yeshua. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, hablándole a sus seguidores, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estaré en ustedes. Bien, en ausencia física de Yeshua y que más allá de que él sigue intercediendo por
por nosotros, a la derecha del Padre, sus seguidores, tenemos el Ruach HaKodesh de Dios, que, como dice la palabra, nos enseñará y nos hará recordar todas las cosas. Es decir, que en nuestro interior vive nada menos que el Espíritu Santo del Señor, que nos enseña, nos guía, nos instruye y nos aporta todas sus virtudes como para que esa sabiduría que viene del Señor, nosotros también la llevemos dentro nuestro. Ahora se presenta un problema ineludible, y es que en nuestro interior el Ruach HaKodesh no está solo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, el pecado también sigue estando ahí. Es cierto que al aceptar a Yeshua en nuestro corazón, el Señor nos da su justicia y que gracias a ella podremos estar en el cielo alguna vez. Pero el pecado, si bien ya no somos esclavos de él, sigue molestándonos ahí adentro. Por lo tanto, en nosotros conviven las dos naturalezas ahora. La de Dios, representada por su Ruach HaKodesh, que no tiene ningún tipo de mancha, como Yeshua tampoco la tuvo en su vida terrenal, ni ahora tampoco, y la propia, nuestra propia naturaleza, que sigue estando ahí y sigue está contaminada por el pecado. Y las dos nunca podrán ponerse de acuerdo porque luchan entre sí en todo momento y en toda circunstancia. Repasemos ahora entonces cuáles son los perfiles de uno y de otro. La palabra nos va a mostrar las características del Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo que se relaciona con el Espíritu Santo es bueno. Y lo que se relaciona con la naturaleza del ser humano, bueno, sigamos con la carta de Gálatas, pero unas líneas antes, donde se identifican las obras de la carne, o sea, todo lo que anida en el corazón de las personas. Gálatas 5, 19 al 21 dice, aquí habla el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuchen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no es solo esto, sino que hay mucho más que el apóstol Pablo pasó por alto y no dijo. Y observen todas estas cualidades. ¿Es casualidad entonces que el mundo esté como está cuando prevalece toda esta maldad contraria a la santidad perfecta de Dios? Adulterio, celos, enemistades, envidias, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo esto es tan común que ya se ve como normal, pero desde luego y sabemos que no lo es. Los creyentes libramos una titánica lucha cada día. Y para luchar contra lo de afuera y para luchar contra lo de adentro también, contamos con esas armas espirituales con las que siempre solemos enfatizar. Oración, lectura de la palabra, comunión con los hermanos. Regresemos por un momento al título de la reflexión, menguar para crecer. A diferencia de los escépticos, el creyente tiene la inmensa dicha de tener el cielo, el camino al cielo ahí nomás. Sin embargo, todavía debe seguir trabajando y arduamente para crecer en lo espiritual y que lleguen las bendiciones a su vida. ¿Por qué? Porque eso no es algo que se logra rápidamente. Y entonces, ¿cómo se consigue este crecimiento? Bueno, vamos de vuelta al punto, disminuyendo, achicando, menguando. ¿Y qué es entonces
lo que debe menguar? Bueno, justamente nuestra naturaleza gobernada por el pecado. ¿Y qué es lo que debe crecer? Por otro lado, el espacio que le damos al Ruach HaKodesh que mora en nosotros. Ya no estamos gobernados por el pecado, sino por el Espíritu de Dios. Pero a pesar de eso, como decíamos, el pecado siempre buscará predominar para que la voluntad de Dios no pueda manifestarse. No hay nadie que pueda eliminar el pecado de su vida por completo, pero sí podemos tratar de reducirlo a su mínima expresión. Y esto ya no es con nuestras fuerzas, sino con las del propio Ruach HaKodesh, que es el que tiene el poder que nuestra naturaleza caída no tiene. Y bueno, entonces dirá alguien, si todo depende del Ruach HaKodesh, ¿cuál sería nuestro papel? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, es que no todo depende del Ruach HaKodesh y nosotros sí podemos hacer, y mucho, porque además no vamos a hacerlo solos, sino impulsados por la fuerza de Dios. Lo que podemos hacer es valer ese Espíritu Santo que mora en nosotros, prestarle atención, no ignorarlo, elegirlo por sobre el pecado cuando estemos en medio de la batalla interior y a la hora de tomar las decisiones que tenemos que tomar día tras día. Pero bueno, para que no todo esto sea teoría, voy a poner un ejemplo práctico. Hace un tiempo, en una charla que tuve con mi papá, la verdad que me equivoqué al decirle una cosa incorrecta, ¿no? En una de las tantas charlas que tenemos, yo dije algo incorrecto, supe que estaba errado, pero a mí, en realidad, a mi naturaleza pecaminosa, me cuesta mucho pedir perdón. Eso es orgullo, es rebeldía, es no querer dar el brazo a torcer. Sin embargo, el Ruach HaKodesh me señalaba que tenía que aceptar mi error y que tenía que pedir perdón. De manera que ahí ya la decisión es mía. ¿Qué hago? ¿Ignoro el sabio consejo que me está dictando el Ruach HaKodesh y continúo con mi soberbia? ¿O adopto una actitud más humilde y pido perdón? Es aquí donde yo tengo la decisión. Aquí soy yo el que tiene que, otra vez, vamos al título, menguar para crecer. No dar el brazo a torcer, solo me ayudará a alimentar ese ego, ese pecado que quiere seguir ganando terreno. En cambio, si menguo, si le hago caso al Ruach HaKodesh, eso traerá bendición para mí y para mis seres queridos. Impulsado por el Ruach HaKodesh, entonces, logré pedirle perdón a mi padre y eso conllevó un momento familiar de gran felicidad. No es que no me costó, para nada, pero una vez más, ese consolador que es el Ruach HaKodesh lograba la victoria por sobre el pecado y traía un momento de enorme bendición. Bueno, esto de menguar para crecer es lo que el apóstol Pablo llamaba crucificar la carne. Lo vamos a ver también en la palabra. Los invito a leer otra vez Gálatas, en esta ocasión Gálatas 4:24, que dice: pero los que son del Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y siguiendo con las epístolas del apóstol Pablo, en Romanos 8, 6, 8, dijo algo muy parecido. Romanos 8, 6, 8 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto también lo daba a entender el propio Mashiach cuando en Marcos 8:34 dijo, Marcos 8:34, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Sí, es justamente eso, menguar. Es no darle bolilla a mi naturaleza sujeta a la maldad, y atender lo que me está señalando, lo que me está indicando el Ruach HaKodesh, que me va a recomendar solo cosas buenas, porque repasemos nuevamente cuáles son los resultados que vendrán a partir de la intervención del Ruach HaKodesh. Y escuchemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto del Ruach HaKodesh del Señor. Imagínense si pudiéramos andar la mayor cantidad del tiempo posible en el Ruach HaKodesh, y yendo aún más lejos, imagínense lo mejor que estaría nuestra sociedad y el mundo entero de tener todos el Ruach HaKodesh y de poder seguirlo. Leemos Primera de Pedro 4, 1 al 5. Por tanto, ya que el Mashiach sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Se puede, se puede saber la teoría y después en la práctica pasar por alto las indicaciones del Ruach HaKodesh. Y esto no sería menguar, sería hacerle un favor al enemigo y jugar en contra de nosotros mismos. Por eso Yeshua también nos advirtió, y lo hizo, por ejemplo, en Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Repetimos, amigos, que hay una batalla interior que se libra en el interior de cada creyente, y aquí el Mashiach nos señala el arma espiritual de la oración para poder crucificar la carne, para poder menguar. El rey David tenía grandes luchas internas también y oraba constantemente para que Dios lo ayudara a no caer en la tentación que le proponía la carne. Entonces, Salmo 143:10, es el rey David aquí hablando y diciendo, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Cuando, cuando no se apartó el rey David de la voluntad de Dios, fue prosperado en forma grandiosa. Cuando no logró menguar en su propia naturaleza, cayó muy bajo y le fue muy, pero muy mal. Y así como David, en tiempos de los profetas, también el Señor habló a través de Ezequiel acerca del Ruach HaKodesh. Ezequiel 36:27 dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vamos a ir redondeando ya, amigos, y para cerrar esta enseñanza vamos a despedirnos con la reconfortante frase de Yeshua, cuando mencionó que para no estar solos en esta difícil tarea de marchar como corderos entre los lobos, después de él vendría el que nos ayudaría a cada paso del camino, a cada pasito que demos, lo vamos a tener a él. Y entonces, el último pasaje de esta reflexión va a ser Juan 14:26 al 27, que dice, todo esto, hablando Yeshua, por supuesto, ¿no? Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no sé, la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien
ni se acobarden. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente Shabbat en compañía de sus seres queridos. Toda Rabá, muchas gracias. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la palabra que nos diste de parte del Señor. Gracias al Señor por tu vida también. Mientras te escuchaba, meditaba, obviamente el título parece simple, ¿no? Hemos escuchado muchas veces este concepto de lugar para crecer y a veces es tan difícil de llegar a la práctica, ¿no? Obviamente cuando es con ayuda del Señor y lo buscamos. Y meditaba en la historia de Moisés, Moshe, como se dice en hebreo, ¿no? Que Moisés, bueno, todos sabemos la historia, eh, da el faraón la orden de matar a los primogénitos hebreos y la madre lo esconde en una canastita en el Nilo y bueno, Miriam, la hermana, lo acompaña, lo adopta a la hija del faraón y finalmente crece como un príncipe de Egipto. Cuando él descubre sus orígenes hebreos y ve a un hermano que se entera ahora que son hermanos de sangre con los hebreos que lo está castigando un egipcio, que no aguanta su intención y ya se sentía un libertador de Israel y va y lo mata. Ahora, ¿qué pasa ahí? Moisés en ese momento reflejaba a Moisés. Él está haciendo las cosas a lo Moisés. Pensado de esa manera, dice la palabra que él pensaba que así iba a libertar al pueblo hebreo de Egipto, al palacio. El Señor obviamente permite que él vaya 40 años al desierto, lo procesa, lo pone entre una zarza, bueno, vuelve a Egipto, libera al pueblo, pero el propósito no había terminado ahí, era llevarlos a la tierra prometida. Y acá viene el punto. Cuando él mata al egipcio, Moisés reflejaba a Moisés. Pero un día el Señor lo llama solo al monte y la palabra declara que la luz que irradiaba a Moisés cuando estaba frente al pueblo, tuvo que ponerse un velo porque el pueblo no la podía soportar. En ese caso, Moisés reflejaba al Señor. Era la misma persona que en un momento reflejaba su propio ser, pero después era Moisés reflejando al Señor. Hubo un proceso en el medio, no es de un día para otro automático, pero es parte de lo que nosotros con el proceso del Señor tenemos que hacer. Marcelo en un momento reflejaba a Marcelo, tomando decisiones a veces acertadas, a veces no, tomando caminos que pensaba bien y no estaban bien según el Señor. Finalmente me llevó a algún día ser quebrantado por Dios y terminar aceptándolo. Un día comprendí, como todos aquí seguramente, a veces por las buenas, a veces en las malas, que no tenemos que ser nosotros reflejándonos a nosotros, sino nosotros, con nuestra esencia, reflejando al Señor. Eso es el menguar para crecer. Y ahí sí se cumple, cuando uno empieza a lograr eso, el propósito de Dios en nuestra vida. Simplemente eso meditaba mientras Pablo daba este hermoso mensaje. Bueno, amigos, a todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente, como dijimos al principio, a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrintobim. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Como dijo Pablo, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, toda Rabá, muchas gracias.